Vamos con la primera de las ponentes. Es Marina Galindo Fernández. Es ingeniera industrial especializada en técnicas energéticas y tiene un máster en gestión internacional de la empresa. Ha desarrollado una carrera internacional principalmente en los campos de las energías renovables y la eficiencia energética. Trabaja como senior manager en Tilia, que es una empresa franco-alemana de consultoría que colabora principalmente con ciudades, empresas de servicios públicos e industrias en proyectos de transición energética y de mejora del rendimiento de las infraestructuras de energía y de agua. En Tilia trabaja en varios proyectos de transición energética en Francia, a nivel local y nacional, y en Europa. Y en estos proyectos se incluyen redes de calor y frío, que es una de las cuestiones que va a tratar aquí. Desde 2016 ha participado en varios estudios para la Comisión Europea, entre ellos el que hoy principalmente nos viene a contar sobre redes de calor y frío en su ponencia. El título de la ponencia es Integración de energías renovables y residuales en redes de calor y frío, visión europea y mejores prácticas replicables. Ya está Marina con nosotros, tienes la palabra. Mientras inicias y saludas, voy poniendo el PowerPoint para que se pueda ver en la sala. Vale, muy bien. Hola, buenos días. Muchas gracias a la Asociación Madrid Subterra por su invitación a este congreso. Gracias también a la Universidad Complutense de Madrid, a la Facultad de Ciencias Geológicas, por acogernos. Y gracias a todos los participantes presenciales y online. Como decía Aitor, yo trabajo para una empresa franco-alemana de consultoría en transición energética. Trabajamos principalmente a nivel local con ayuntamientos, servicios públicos, agencias de urbanismo, utilities, también industria, en desarrollar e implementar sus estrategias y proyectos de transición energética, ya sea eficiencia energética, integración de energías renovables. Y lo que hemos visto es que cuando trabajamos a nivel territorial, ya sea a nivel de un municipio, de un área metropolitana o también de un distrito, muchas veces la solución más potente en descarbonización son las redes de calor, que utilizan fuentes de energía locales, renovables o de recuperación. He organizado la ponencia principalmente en dos bloques. Un primero sobre el papel de las redes en la política europea energética y climática y cuál es la situación actual de los distintos mercados de redes y calor en Europa. Y una segunda parte más sobre mejores prácticas europeas que hemos podido estudiar en distintos estudios que hemos hecho para la Comisión, algunos de nuestros proyectos, como es el caso de la red geotérmica de Paris-Saclay en Francia, y conclusiones que podemos extraer del estudio de estas mejores prácticas, que pueden ser potencialmente replicables en otros territorios, como podría ser Madrid. Empiezo por la política europea. Como sabéis, Europa se ha propuesto ser neutro en carbono a horizonte 2050. Está inscrito en la ley climática europea, también en el Pacto Verde Europeo, en el Green Deal. Y el año pasado, en el paquete Fit for 55, se puso la Unión Europea como objetivo disminuir del 55% las emisiones de CO2 respecto a 1990. Para conseguir esos objetivos, la descarbonización de la demanda térmica, de la demanda de calefacción y refrigeración, es clave. Y hoy estamos todavía un poco lejos de conseguirlo. Los últimos datos que pude encontrar, estamos a nivel europeo de la Unión en 23% de uso de energías renovables térmicas. En España un poco por debajo de 20%, pero vemos que hay algunos países que están muy avanzados y es ahí hacia donde deberíamos mirar y intentar inspirarnos, porque Suecia tiene 66% de uso de renovables en su consumo térmico, en calefacción y refrigeración. También vemos, en general son sobre todo los países escandinavos y bálticos los que se sitúan en una demanda a más de 50% suministrada por fuentes renovables y de recuperación. Curiosamente, son precisamente los países donde las redes de calor tienen una parte de mercado más importante, de unos 50% o superior en Dinamarca, incluso más de
de 60%. Esta conciencia de la necesidad de descarbonizar también la energía térmica y la demanda térmica va aumentando, pero todavía es bastante limitada en general a nivel europeo. Desde hace varias décadas, todas las políticas, bueno, la mayoría de las políticas de energías renovables se han centrado en las renovables eléctricas desde hace varias décadas, y de hecho, la Comisión Europea solo presentó su primera comunicación sobre la descarbonización de la demanda térmica en 2016, o sea, es muy reciente. Lo que vemos hoy es que si de verdad se quiere acelerar, que es totalmente necesario, como nos dicen los científicos, se necesitan políticas y sistemas de ayudas enfocados, específicos, que vayan a ayudar a hacer frente a las barreras que se encuentran las distintas autoridades locales o incluso los ciudadanos en descarbonizar su demanda térmica. El problema, como en muchos otros campos también, es que faltan datos. No se conoce suficientemente bien cómo calentamos nuestras casas, cómo llega ese agua caliente a nuestras duchas. Ese data gap, que se dice en inglés, también sucede en otros campos de nuestra sociedad, y es lo que hemos intentado, en lo que hemos estado trabajando desde mi empresa con la Comisión Europea, a intentar explicar un poco mejor cómo funcionan estas redes de calor, que utilizan mayoritariamente fuentes renovables, cuál es la situación en cada país, porque el nivel de reporting es muy diferente en distintos países. En algunos podemos tener todo el detalle, en otros casi nada. No, si comparamos con las estadísticas que pueda haber sobre el sector gasístico, eléctrico, nada que ver, y ese debería ser el objetivo, porque para poder hacer políticas eficaces, eficientes y concretas que nos hagan progresar, necesitamos datos, y los agentes políticos necesitan para ese diseño información detallada. Entonces nosotros en mi empresa empezamos a trabajar en 2016 con el Joint Research Center, que es la dirección científica de la Comisión Europea, que alimenta al DG Ener, que es la Dirección de Energía, que es la responsable de hacer las directivas energéticas, con ciencia, para que ellos puedan, a partir de datos científicos, elaborar o proponer sus directivas. Entonces hicimos primero 2 estudios que son públicos, están en la presentación, incluyo el link, también se pueden encontrar en la web, en Google. Entonces hicimos primero 2 estudios sobre mejores prácticas, cada uno con 8 casos bastante diversos que presentaré un poco más adelante, en 2016 y en 2021. Y un poco más adelante hicimos otro estudio, esta vez para la Dirección de la Energía, junto con algunos de los centros científicos más prestigiosos de Europa, con el Fraunhofer Institute de Alemania, su spin-off IRES, el Eco Institute, también alemán, y la Universidad Técnica de Viena. Un estudio que la responsable de la Comisión Europea de Redes de Calor llegó a llamar la enciclopedia de las redes de calor, porque de verdad tiene una cantidad de datos, es muy denso, pero de verdad proporciona una visión muy completa de cuál es el estado de las redes de calor en cada país, aunque son información técnica, reglamentaria, política, sistemas de ayudas, y también con una parte más técnica sobre cuáles son las tecnologías que se pueden utilizar para integrar energías renovables y de recuperación a través de redes de calor. Hoy hay aproximadamente lo de la red de calor tiene aproximadamente un 12% de la parte de mercado de calor a nivel europeo, y como decía, la conciencia sobre sus beneficios es todavía emergente. Es distinto en los distintos países. En este gráfico podemos ver un poco cuál es la principal infraestructura o el tipo de sistemas de calefacción, el más importante en los distintos países. Entonces, en amarillo, soluciones individuales, principalmente fósiles. En verde, soluciones colectivas, entonces calefacción central a nivel de un edificio, principalmente de gas. Y en morado,
los países donde las redes de calor son la principal fuente de alimentación para la calefacción, principalmente los países escandinavos. ¿Y cuáles son las ventajas de las redes de calor? ¿Por qué es tan interesante y por qué cada vez hay más políticos que se interesan en esta tecnología? Pues combinan varias, lo que se ve es que combinan distintos palancas, podría decirse, de descarbonización, y eso les hace muy potentes, porque por una parte pueden integrar distintas fuentes de energías locales y renovables. En las primeras redes era principalmente biomasa, pero vemos que cada vez hay más variedad. Podemos también recuperar, integrar energía geotérmica, solar, aerotermia y, por supuesto, de recuperación. Están muy conectados con la eficiencia energética en edificios. Entonces, para que una red funcione bien y pueda utilizar precisamente esas energías que están igual a baja temperatura, energías de baja exergia, es mejor que los edificios sean eficientes. Entonces, es muy potente poder combinar la renovación energética de edificios con una conexión a una red de calor que utilice principalmente fuentes de energía bajas en carbono. Y lo que se ha visto también en países más avanzados en esta tecnología, como son los países escandinavos, es que las redes de calor son una infraestructura muy flexible, que puede adaptarse durante el tiempo, ir integrando poco a poco las últimas tecnologías, nuevas fuentes de energía, sin que eso afecte al consumidor, porque cada uno en su casa tiene su calefacción, no se ve afectado, pero vamos a ir cambiando, y lo que en un principio a lo mejor eran plantas de carbón o plantas que utilizaban gas natural, van a irse sustituyendo por otras fuentes y según sistemas cada vez más distribuidos. Y también lo que vemos en estos mercados más avanzados, como pueden ser los países escandinavos, es que también hay mucho potencial de sinergia entre las redes de calor y el sistema eléctrico. En Dinamarca, por ejemplo, las redes de calor están ya aportando mucha flexibilidad a la red de transporte y en un contexto en el que cada vez habrá más electricidad intermitente, estas redes de calor y con los sistemas de almacenamiento térmico asociado pueden aportar esa flexibilidad también, una parte, al sistema eléctrico. No consigo pasar de... Ah, vale, perdón. Entonces, en este slide lo que quiero es presentar un poco cuál es la situación en Europa. En el estudio que hicimos con los centros de investigación europeos, lo que hicimos es construir una herramienta que está online, que es gratuita, que se puede acceder a través de este link, que también está en la publicación, donde vamos a visualizar todos los datos que existen sobre las características de las redes de calor en los distintos países de la Unión Europea, más Reino Unido, Noruega, Islandia y Ucrania. Lo que proporciona esta herramienta pues es una visión, por una parte, más técnica de cuáles son los volúmenes de calor proporcionado a través de redes de calor en cada país, los kilómetros de redes, la parte de mercado, cómo se produce ese calor, entonces las distintas tecnologías. Entonces, más o menos un poco más del 60% se produce en plantas de cogeneración y 2/3 todavía con combustibles fósiles, principalmente gas natural. También estudiamos dentro de este trabajo el link entre lo que en inglés llamamos el District Heating Building Nexus, que es el vínculo entre la eficiencia energética de los edificios y esas redes de calor. Y cómo, por ejemplo, el planificar a nivel municipal, la planificación energética a nivel de distrito, puede ser muy potente para que se desarrollen este tipo de redes. También estuvimos mirando para cada país cuál era la estructura de mercado, qué actores
están presentes, qué tipo de ciudades tienen redes de calor, qué tipo de accionariado tienen los operadores de red. Lo que vimos es que en redes de calor, por ejemplo, la mayoría de los países no solo tienen redes en grandes ciudades, lo que alguno podría imaginar, sino que está bastante distribuido entre zonas, ciudades más medianas, incluso territorios rurales, pero también grandes ciudades. Y en cuanto a accionariado y gobernanza, la mayoría de las redes que hay hoy en Europa son públicas, tienen un accionariado público, aunque también hay una buena parte, más o menos un tercio de los países que tienen un mix de redes públicas, privadas, partenariado público-privado e incluso cooperativas ciudadanas, como es el caso de Dinamarca, que seguramente presentará el próximo ponente. En cuanto a cómo perciben los consumidores una red que funcione bien, lo que concluye este estudio es que lo que buscan los consumidores es transparencia en los precios, una calidad de suministro buena, que haya pocas interrupciones, por supuesto, y un buen servicio al cliente, como parece bastante lógico. Entonces, es como decía es un estudio muy amplio sobre los mercados de redes de calor y frío en Europa. Tiene principalmente 3 bloques. El primero es del que os he hablado, un poco una vista de conjunto de los distintos mercados. Un segundo más específico sobre la regulación, más teórico, y un tercero más técnico sobre las distintas tecnologías que se pueden aplicar, qué condiciones técnico-económicas considerar cuando estamos diseñando esa red de calor, y una serie de estudios de caso para ilustrar cómo se usan esas tecnologías. Lo que nos permitimos al final de este trabajo tan detallado es dar algunas recomendaciones un poco high level, ¿no? A nivel europeo, sin entrar mucho en detalle, pero un poco cuáles podrían ser las buenas prácticas que se podrían proponer a nivel europeo para que haya más redes de calor sostenibles. Entre esas, pues como pueden ver, fijarse objetivos a nivel nacional sobre el desarrollo de redes y de redes sostenibles, apoyo financiero, tanto directo como indirecto a través de impuestos a las energías fósiles, de incentivos para que se recuperen la energía de recuperación, también IVA reducido, como veremos que es el caso en Francia, para las redes que utilicen principalmente fuentes renovables y de recuperación. Apoyo directo también, subvenciones a las inversiones, que son importantes para desarrollar estas redes. Y un cuarto punto que a mí me parece que es el más importante, o uno de los más importantes, que es integrar la planificación energética en la planificación urbanística. Porque muchas veces, si este trabajo no se hace antes, en la etapa de planificación, no podrá hacerse después. Y es una oportunidad perdida que no nos podemos permitir en este contexto. Otras buenas prácticas, bueno, incluyen imponer una cuota de renovables a las redes de calor, o imponerles un poco que haya una visión, o que compartan su visión a largo plazo y cómo van a colaborar a los objetivos climáticos de su territorio, de su país. Incentivos para que se pueda recuperar la energía que se está perdiendo hoy en industrias, en data centers, en infraestructura subterránea, en metro, todo ese calor que se va y que se podría aprovechar localmente, pues incentivos para poder recuperarlo. Incentivos también para que los consumidores finales estén más implicados y haya una repartición más justa entre los costes y beneficios de este tipo de infraestructura, lo que se viene a llamar las comunidades energéticas, y que haya cada vez más transparencia, porque vemos que nosotros, de hecho, para hacer este trabajo y ver cuál es la situación en cada mercado, tuvimos que llamar a mucha gente, hacer encuestas, o sea, no es información que esté accesible al público. Entonces, todavía hay mucho trabajo que hacer en tema de transparencia.
Paso ahora a la segunda parte de la ponencia, que está enfocada en mejores prácticas, y yo creo que es una de las partes, o sea, es para mí casi lo más interesante de estos estudios europeos que hemos hecho, porque es muy concreto, es concretamente cómo ha hecho Barcelona para desarrollar su red, cómo ha hecho Tanvi, cómo van a presentarse nuestro próximo ponente, para desarrollar una red que tiene 91% de energías renovables y de recuperación, o la red de Saclay. Entonces, para cada uno de estos más de 25 casos, porque hay otro estudio más, en 8 o 10 páginas cualquiera puede entender un poco cuál es el contexto nacional en el que se diseñó y en el que evoluciona esta red, cuál es el contexto local, una presentación general de la red, también cuál es su gobernanza, su business model, bastante diverso. Intentamos siempre tener como un grupo bastante representativo de todo lo que existe a nivel europeo. Las soluciones técnicas que se han implementado, o sea, qué tipo de renovables y de energías de recuperación se han utilizado y cómo, cuánto costó, cómo se estructuró la operación, con bastante detalle. Intentamos también identificar si se han conseguido valorizar las sinergias entre sectores, por ejemplo, entre el sector térmico y eléctrico, entre distintos tipos de utilities, pues, gestión de desechos, agua, transporte, energía. Al final hay muchas sinergias que se pueden valorizar gracias a estas redes de calor. Y un poco cuál es el futuro que le espera a cada red, y una conclusión dirigida a agentes políticos, a comunidad científica, a agencias de urbanismo o a cualquier persona que esté interesada en temas climáticos y de transición energética, sobre cuáles fueron, para cada uno de los casos, los factores clave de éxito que permitieron llegar a unos porcentajes de descarbonización que van todos por encima de 50% y que llegan hasta 98, 91, muy elevados. Lo que vemos también en estos tablas resumen de los distintos casos es que tenemos distintos países con distintos climas. Se pueden desarrollar redes de calor y frío en todos los climas europeos. Tenemos ejemplos de redes de solo calor, pero también de calor y frío. Tenemos ejemplos de todas las tallas, desde 4 megas en Mieres, por ejemplo, en Asturias, hasta redes de 3 gigas en Copenhague. Y lo que yo creo también es muy interesante es ver que en la mayoría de estas redes se combinan fuentes de energía renovable con fuentes de energía de recuperación. Y que cuando hablamos de renovables ya no hablamos solo de biomasa, que es un poco todavía la situación mayoritaria, pero que cada vez se va integrando otros tipos de fuentes de energía, también renovables eléctricas, solar térmica, energía geotérmica, biogás. Y en los dos casos, tanto para energías renovables o energías de recuperación, se pueden integrar también soluciones de almacenamiento térmico que van a permitirnos optimizar el uso de esas energías locales. Lo mismo pasa con las energías de recuperación. Ya no hablamos solo de incineradoras, que es un poco el modelo más antiguo. Ahora también se está recuperando agua, como sabéis, del metro. El metro de Londres, que lo tenemos por aquí, de industrias, de data centers, de unidades de cogeneración, de mercados, de casi cualquier instalación que necesite refrigerarse. Entonces, yo recomiendo a cualquier persona que esté interesada en el tema que se mire un poco estos casos, sobre todo si le interesa alguna tecnología en concreto, algún país en concreto, porque permite ver de una forma muy práctica qué es una red de calor y cómo cómo se han creado y cómo van evolucionando. Voy a presentaros ahora uno de los casos como ejemplo. Es un caso en el que trabaja mi empresa desde hace casi 10 años ya en Paris-Saclay, en Francia. Entonces, quería empezar con presentar un poco cuál es el marco de apoyo a las redes de calor
en Francia, porque se ha puesto muchas veces como ejemplo. Francia apostó en su ley de transición energética en 2015 por las redes de calor y por la descarbonización también de la demanda térmica, y se puso como objetivo multiplicar por 5 el número de redes en 2030 respecto a 2012, y que en 2030 esas redes tuvieran 65% de energías renovables y de recuperación. Hoy hay más o menos un 5% del mercado francés, el mercado de calor, está suministrado por redes de calor. Estas redes son mayoritariamente renovables, más de 60%, y a ellas están conectados más de 43.000 edificios. ¿Cómo lo ha hecho? Uno de los principales... tiene una serie de medidas que son complementarias y que van desde la integración de un IVA reducido de 5,5% para las redes que usen más de 50% de energías renovables y de recuperación, hasta los sistemas igual más tradicionales de feed-in tariffs para las unidades de cogeneración que utilicen recursos renovables, y también lo que es su medida estrella, que se llama el Fondo Calor, Fond Chaleur, que lleva ya 13 años en operación, ha otorgado casi 3.000 millones de euros de ayudas para financiar casi 11.000 millones de euros de inversión en redes de calor renovables. Este fondo está gestionado por el ADEME, que es el equivalente al IDAE en España, la Agencia de Transición Energética Nacional. Y precisamente gracias a esta ayuda, el Estado francés tiene una visión muy fina de qué tipo de redes se están desarrollando y dónde están, qué tipo de tecnología, cuáles son un poco los frenos a su desarrollo, porque todas las redes pasan por el fondo. Entonces, como evidentemente para obtener esas subvenciones pues hay que dar mucha información, esto permite también que haya más transparencia en el conjunto del sector de las redes de calor. Algo que me gusta mucho a mí de este programa es que, por un lado, impone un procedimiento que al final es de sentido común, pero que igual si no lo impusieran no se haría. Entonces, ¿cómo hago yo edificio o yo ciudad o distrito para reducir mi huella de carbono térmica? Entonces, empecemos primero por reducir el consumo, sobriedad y eficiencia energética en nuestros equipos. Una vez que hemos trabajado a nivel edificio, podemos mutualizar la infraestructura de suministro. Para ello, te puedes conectar a una red existente que no esté muy lejos, o si esa red no existe, estudiar si se podría crear, si hay potencial para crear una red. Y si no, buscar una solución individual que utilice también energías renovables. ¿Qué energías renovables utilizar? ¿Cómo priorizarlas? Primero, las energías que no se pueden deslocalizar y que si no existiera esa red de calor no podrían valorizarse. Esas son las energías residuales. Pues la recuperación de calor residual de aguas, de data centers, incineradoras también, del metro, como veremos. A continuación, las energías que no se pueden deslocalizar, pero que hay que crear, como la energía geotérmica. También, igual, pues, si no se utiliza por una red de calor o por una instalación individual, pues esa fuente local y renovable no se perderá. Y en último lugar, pues las energías que se pueden crear y que se pueden traer de fuera, ¿no? Las energías renovables, pues aquí hablamos de biomasa, energía solar, metanización o biogás. Entonces, a mí me parece que es un buen método para optimizar los recursos y usar de la mejor manera posible los recursos que son limitados. El tercer pilar que yo quería destacar sobre la estrategia francesa es el papel de los municipios, de los ayuntamientos, de las áreas metropolitanas. Estos municipios son los que tienen la competencia de autoridad organizadora de la energía. Ellos son responsables de su política energética, que debería contribuir a las políticas nacionales, y
y por ello tienen que proponer también medidas de cómo van a alcanzar los objetivos que se han fijado, y muchas veces es así como surgen los proyectos de redes de calor. El 90% de las redes de calor en Francia son propiedad de la comunidad, de los municipios, de las ciudades, y la mayoría están gestionados con concesiones por operadores privados, con concesiones en general de unos 25, 30 años. Algunas, las más viejas en París, pronto va a renovarse, pero tiene más de 100 años o casi 100 años. Pero hoy en día lo que se hacen son concesiones de unos 30 años. Entonces, voy ahora con el proyecto de Paris-Saclay. Paris-Saclay es un proyecto de desarrollo urbanístico, un campus urbano que se está desarrollando a 20 kilómetros al sur de París, donde antes estaba la Escuela Politécnica, l'École Polytechnique, que es la escuela de ingeniería más prestigiosa de Francia. El origen de ese proyecto era básicamente hacer frente a las grandes universidades americanas. Lo que veían es que los franceses tenían muy buenas universidades, pero más pequeñas, y en los diferentes rankings de Shanghái, etcétera, no conseguían hacer frente a estos grandes gigantes americanos. Entonces, lo que decidieron es hacer un hub científico y universitario en el sur de París, donde estaba su escuela más prestigiosa, llevar allí todas las grandes escuelas de ingeniería, grandes institutos científicos también, el CEA, IDRIS, las empresas también están llevando ahí su R&D, y hacer esto en un marco sostenible. Es un proyecto que llega más o menos al mismo tiempo que la COP21, que el Acuerdo de París. Entonces, lo que dijeron es, bueno, no solo vamos a hacer esto por un tema de competitividad en educación universitaria, vamos además a hacerlo de una manera que sea sostenible, que nos posicione como un país responsable y coherente con el discurso que estamos dando delante de todos los líderes mundiales en la COP21. Entonces, es un proyecto urbanístico que empezó en 2015, que va a continuar hasta 2030, donde todas estas grandes universidades llegan, se construyen también edificios residenciales para los estudiantes, también para cualquier persona que quiera ir. Hay también proyectos de movilidad, o sea, se mejora también el acceso, y se hace también en una lógica de innovación, de intentar también aplicar la innovación al urbanismo. El conjunto de la operación es una operación de interés general, lo que quiere decir que es una operación estratégica para la República Francesa, lo que permite también ir un poco más rápido, tener mucho apoyo, tener más ayudas, y se crea para llevarlo a cabo una agencia de urbanismo que se llama EPAPS, es el Establecimiento Público de Urbanismo de Paris-Saclay. Entonces, nosotros en Tilia trabajamos para esta institución, EPAPS, y uno de sus proyectos más importantes, o faro, es su red de calor y frío geotérmica. Hay dos distritos principales, el distrito de l'École Polytechnique y el distrito de Moulins. Cada uno tiene una mini red con la misma estructura. Se está desarrollando, aquí va a haber un hospital también, entonces en Corbeville también habrá otra red, y luego entonces, en 2030 se podrá interconectar todo. Por ahora hay dos redes y con la misma estructura. El concepto para cada una de estas redes son 3 mini redes interconectadas. En primer lugar, tenemos una producción centralizada, geotérmica, que valoriza un recurso a 30 grados centígrados, 700 metros de profundidad. Ese recurso lo vamos a pasar a un bucle, allí lo llaman bucle temperada, o sea, un bucle a 30 grados, que va a distribuir el agua en distintas subestaciones, donde se encuentran las bombas de calor, que van a poder aumentar la temperatura y ya distribuirla
a los edificios, son todos edificios nuevos, muy eficientes. Entonces, el régimen de distribución para calor es 65 grados centígrados y 45 el retorno, y para la refrigeración son 6 grados centígrados y 12 el retorno. Lo que también es particular de esta red es que permite funcionar en modos distintos según la estación del año y según haya más demanda de calor o de frío. Entonces, hay un modo de funcionamiento que es óptimo en términos de valorización del recurso geotérmico, que es lo que llaman el mid-season, entonces, pues, primavera-otoño, podemos decir, donde hay un intercambio entre los edificios y la bucle a 30 grados, que permite optimizar al máximo este recurso geotérmico. En invierno se necesita más temperatura, entonces va a haber un complemento con gas a nivel de la estación centralizada, y en verano, como hay más demanda de frío que de calor, lo que se necesita es más refrigeración, entonces se extrae las calorías por una torre de refrigeración. Aparte de el diseño técnico, quizás lo que a mí me parece más interesante de este proyecto es el business model, cómo se diseñó la operación para distribuir de la mejor manera posible los riesgos entre las distintas partes, entre la parte pública y la parte privada. El modelo que se utilizó de partenariado público-privado es lo que se llama Design, Build and Operate, entonces de diseño, construcción y operación. Un contrato que se atribuyó en 2015 hasta 2022 a un consorcio privado. Y ahora, en estos momentos, hay una segunda fase donde se va a atribuir también un contrato parecido a el mismo u otro consorcio privado. La diferencia entre el modelo clásico de concesión y este modelo es que el agente público, EPAPS, la agencia de urbanismo, es la que va a realizar directamente las inversiones, la que lleva el riesgo de volumen y de facturación, la que va a establecer los contratos directamente con los clientes finales. Entonces, eso es precisamente una parte de riesgo muy importante que en los nuevos distritos que se crean se ha materializado. Por ejemplo, yo estuve en Barcelona y con el GES Barcelona, su red tuvo bastantes problemas porque cuando tenían todo su plan de negocios, llegó la crisis financiera y económica de 2008 y esos edificios no llegaron. Y para un actor privado es muy difícil llevar ese riesgo. Entonces, aquí lo que se hizo es decir, vamos a dividir el proyecto en varias fases. Según avanza el proyecto hay menos riesgo, entonces se puede encontrar igual otro formato mejor. Cuando hay más riesgo, pues cuando partimos de la nada y todos los distintos promotores tienen que traer sus edificios, luego vamos viendo cómo funciona. Entonces se estableció este desarrollo en dos fases, donde el EPAPS, entonces la Agencia de Urbanismo, se encarga de planificar, hacer toda la planificación urbanística y atribuir las parcelas. Cuando se atribuyen estas parcelas, se impone que los sistemas de los edificios sean técnicamente compatibles con la red de calor. Se verifica que se puede seguir luego, entonces que es tanto el sistema de monitoreo necesario técnico para que el operador de la red luego pueda comprobar la eficiencia de cada subestación a nivel del edificio. Y esto permite que la red se vaya desarrollando de una forma coherente, también da visibilidad al operador de la red sobre el tipo de edificios que van a venir, qué tipo de actividad desarrolla, qué tipo de demanda seguramente tendrán. Y otra de las ventajas de las redes de calor también es que una cosa es la teoría y los cálculos que podemos hacer sobre la demanda que se espera de agua caliente sanitaria, de calefacción, de frío, otra cosa es la realidad. Y precisamente con las redes de calor podemos comparar teoría con realidad y bueno, si al final un edificio consume de más y otro consume de menos, pues se va compensando.
Ahora esta red surgió como un proyecto geotérmico, pero según va avanzando el recurso geotérmico es limitado. Entonces, cuantos más consumidores se van conectando, pues más riesgo hay de bajar por debajo del 50% de renovables, que es el objetivo. Entonces, lo que han ido integrando otras energías de recuperación, en concreto energía residual de un supercalculador y de un acelerador de partículas. Como lo que hay son principalmente laboratorios, pues es lo que están ahora recuperando. Además, la red de calor y frío de Paris-Saclay forma parte de un proyecto europeo que lo que busca es desarrollar nuevos modelos para que las redes de calor interaccionen más con el sistema eléctrico y también integren más soluciones de demanda, de respuesta de demanda, demand response. Este proyecto se llama D2Grid y es en lo que también están trabajando en paralelo hasta 2024. Para concluir sobre Paris-Saclay, lo que nos pareció que eran los factores clave de éxito en este caso fue un sistema nacional de apoyo que permite que este tipo de inversiones se puedan llevar a cabo, un apoyo político local también muy importante, también por el hecho de que se trata de una operación estratégica a nivel nacional, un sistema de red de calor que forma una parte que se ha desarrollado como una parte integral del desarrollo urbanístico y que está, de hecho, dirigido directamente por la agencia urbanística de este distrito, y una organización flexible, porque eso no lo he explicado, pero la agencia pública se apoya también en un grupo de consultores, lo que somos nosotros, también servicio de consultoría jurídica y de ingeniería, para poder gestionar el conjunto de su trabajo. Entonces, si hay cuestiones más técnicas, hay picos de trabajo, pues tiene también un grupo en el que se puede apoyar de profesionales. Si tiene dudas más específicas de orden técnico, económico o jurídico, pues se puede apoyar en este grupo de consultores. Y, por último, la arquitectura modular, que permite, a nivel técnico, pero también contractual, avanzar poquito a poco e irse adaptando a la situación según evoluciona. Para terminar, como esta red de París, pues hemos estudiado unas 20, y lo que intentamos es un poco sacar un grupo de conclusiones de qué se puede hacer para que haya más redes de este tipo a nivel europeo. Entonces, las conclusiones hay 5 grandes grupos de conclusiones. La primera consiste en implementar un conjunto de políticas integrales, coherentes, que permitan que fijen objetivos de descarbonización de la demanda térmica, pero también que detallen operacionalmente cómo eso se va a llevar a cabo, concretamente cómo hacemos, y que eliminen o que al menos ayuden a que disminuyan las barreras existentes hoy, que son numerosas, en el desarrollo de redes de calor. Por ejemplo, que hoy en día no siempre se está integrando la planificación energética en la planificación urbanística. Algunos códigos técnicos de edificación penalizan las soluciones de redes de calor. Las energías residuales no están consideradas como renovables en muchos países. Y cuando estas redes contribuyen a la flexibilidad del servicio, del sistema eléctrico, no reciben necesariamente una tarifa reducida, que sea más favorable y que valore esta contribución al sistema eléctrico.
se necesita también, por supuesto, ayudas de un sistema de ayuda financiera que permita que se desarrolle, sobre todo en mercados menos emergentes, como puede ser en el mercado español. El segundo grupo de recomendaciones es sobre la gobernanza. Lo que vemos es que promover una gobernanza local y participativa es parte de los factores clave de éxito de muchas de estas redes. Los municipios, los distritos, los distintos productores de calor residual pueden integrarse al proyecto y esto es favorable para su desarrollo. También hemos visto que hay nuevas formas de cooperación público-privada, que lo que era la típica concesión ha evolucionado y cada vez se avanza más hacia un partenariado real, que también el rol del sector público también puede ser de refuerzo de la autoridad pública para que ésta pueda mantener la estrategia y las riendas del desarrollo de su red. Y algunas de las soluciones digitales que existen hoy permiten, además, que los consumidores estén más empoderados y puedan contribuir a la eficiencia global del sistema. Por ejemplo, los smart meters pueden permitir que haya unas tarifas que incentiven el funcionamiento más eficiente del conjunto de la red, porque si el edificio y los sistemas secundarios son más eficientes, el conjunto de la red es más eficiente. Como ya he dicho varias veces, es necesario que vayamos avanzando hacia una concepción más integral de los sistemas energéticos. Entonces, para ello es importante que haya más planificación y que se esté integrada en la planificación urbanística. Hay muchas sinergias que se pueden valorizar en esta etapa entre distintos servicios y también entre la red y los edificios. Y hay también cuestiones más técnicas que son importantes, porque una cosa es saber cuáles son las fuentes disponibles, pero también hay que encontrar cuál es el mix óptimo para cada caso muy concreto. Y para ello pues, se necesitan expertos o personas que sean capaces de comparar las distintas soluciones y también desarrollar una visión a largo plazo. Vemos también que del district cooling se habla mucho menos, pero se debería hablar más, porque cada vez necesitaremos más refrigeración, la demanda está aumentando y el district cooling tiene muchísimos efectos positivos, medioambientales y sociales. Es más eficiente y también puede contribuir a la flexibilidad, a dar flexibilidad al sistema eléctrico. Evidentemente mucho más que las soluciones individuales. Para terminar, el último grupo de factores claves de éxito se refiere a partir de una realidad técnica o unos estudios técnicos, cómo construir el business case, cómo hacer que ese proyecto sea financiable y pueda, en efecto, llevarse a cabo. Y yo creo que los distintos casos de estudio analizados pueden contribuir a dar ideas sobre cómo en distintas situaciones las distintas autoridades y operadores consiguieron sacarlo adelante. Hay algunos modelos más innovadores que hemos visto estudiando estas mejores prácticas. Por ejemplo, el tema de estructura tarifaria, pues intentar que esas tarifas representen bien los costes, reflejen bien los costes. Puede haber también tarifas distintas para cada estación del año si el funcionamiento es distinto, como hemos visto en el caso de Paris-Saclay. Y también se puede utilizar estas tarifas para hacer que los consumidores también consuman de manera más responsable o se preocupen más por las instalaciones secundarias de su edificio, porque sobre todo si hay un incentivo financiero, pues seguramente se lo tomará más en serio. Y esto va a contribuir al conjunto de la eficiencia del sistema. En algunos casos también, sobre todo el caso danés, y así eso permite hacer el vínculo con el siguiente ponente, lo que se ve también es que las gobernanzas más participativas, las comunidades energéticas, hacen
bueno, cada vez están más presentes y también hacen que el sistema sea en su conjunto más justo, que los distintos costes y beneficios del sistema se puedan reflejar mejor en la realidad de estas comunidades y de los consumidores y al final todos ganen. Así que muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, no duden.